está en nuestro estudio el titular de la AGN, Leandro Despuy. ¿Cómo le va, Despuy? ¿Bien? Buenos días. Gracias por venir. Bueno, el jefe de gabinete claramente descalificó el informe de la AGN diciendo que uno de los calificativos adjetivos fue que no es riguroso. Bueno, está presentado por un cuerpo de técnicos que fue formado como y nombrado como quien integra la AGN. Mire, yo creo que de las declaraciones del jefe de gabinete me sorprendieron varias cosas. Primero, que él tenga una apreciación, una opinión de la entidad de esa naturaleza. La verdad que, por otra parte, es la primera vez que un funcionario, y sobre todo con las responsabilidades que él tiene, se refiere a la auditoría en esos términos. En tercer lugar, sorprende que pueda defender tan abiertamente una administración que llevó a cabo los hermanos Schoklender y contadores que están sospechados de cometer de grandes desvíos de fondos, ¿no? Esto sí sorprende, y mucho sorprende. Y por otro lado, que ataque la rigurosidad de los informes, porque este es un trabajo que nos llevó mucho tiempo, que lo hicimos con nuestros profesionales, que son personas altamente calificadas, de distintas sensibilidades políticas, sin duda, porque son cuerpos, yo hasta diría, de élite. Y al mismo tiempo tuvimos que reforzar con las contrataciones de algunos especialistas en bancos, sobre todo, porque tuvimos muchas dificultades para hacer el informe. No nos entregaban la información, los funcionarios fueron muy reticentes en la entrega de información, grandes dilaciones. Nosotros estuvimos en algún momento por plantearnos la posibilidad de suspenderla porque no nos entregaban la información y sobre todo la actitud del Banco Central, que dispone de todos los fondos, sí, de todos los cheques que ha librado Schoklender, pero nos decían que no nos iban a entregar esa información porque nos invocaban el secreto bancario, y nosotros le decíamos, bueno, nos pueden invocar el secreto bancario si son fondos públicos. No, bueno, son operaciones privadas, empresas. Realmente, a pesar de todas esas dificultades, finalmente, al encontrar una respuesta positiva en el juez que está en la causa, no recuerde usted que la tenía primero Yarvide, que la anularon todo lo actuado, etcétera, pudimos obtener una información muy valiosa, validada por la justicia. Va a decir que nuestro informe no solamente técnicamente está bien hecho, porque hay especialistas en vivienda, arquitectos, constructores, sino que desde el punto de vista de la ruta del dinero hay especialistas bancarios, etcétera, que han procesado información que está depositada en la justicia. Por lo tanto, lo que nosotros decimos va a ser la base fundamental para relanzar una causa que estaba sepultada, pero que este informe, no le quepa la menor duda, va a servir de base para profundizar y finalmente poner, diríamos, en claro las responsabilidades que hay en este tema. Acá me parece que es importante hacer una aclaración institucional al respecto, porque el jefe de gabinete acusa a la AGN como ejercer, digamos, oposición política. La AGN, hay que aclarar que justamente está en manos de la oposición como una herramienta institucional para controlar el poder. ¿Así nace o no? Exactamente. Yo creo que hay dos precisiones. Primero, como le digo, sorprende que él, que conoce bien la institución, pueda llegar a decir estas cosas, tener esta imagen un poco tan, diríamos, politizada de la institución, porque la Constitución establece claramente que lo que el control externo del Estado corresponde a la persona que designe el partido de oposición, en este caso con mayoría parlamentaria, que es el radicalismo. Pero al mismo tiempo, la institución conserva de la vieja ley una composición de un colegio, que también es un órgano que participa en la dirección, y está ahí una composición plural, que en este caso, la composición de los 7 auditores, entre los que se encuentra el presidente, 4 han sido designados por el Frente para, a propuesta del Frente para la Victoria, de tal manera que el informe fue aprobado por unanimidad. Bien, esto es muy importante aclararlo. El informe que publica la Auditoría General de la Nación está aprobado con los integrantes del Frente para la Victoria.
por las personas que propuso el Frente. Que propuso el Frente para la Victoria. El Frente en el Congreso, y las eligió el Congreso de la Nación. Bien. Con mayoría del Frente para la Victoria. Es decir, que los que eligieron a esos representantes son... Pero esto no prejuzga sobre el comportamiento necesariamente parcial al que alude diríamos, el jefe de gabinete. Yo creo que lo que le da consistencia al informe es el valor técnico, el desempeño de los profesionales, el esfuerzo, las fuentes de información, bien, por un lado, y por otro lado, el hecho de que la aprobación formal de los informes, que es la tarea que nosotros realizamos en Colegio de Auditores, no solamente fue por unanimidad, sino que además hubo apoyo, pero al mismo tiempo hubo una explicitación. Bien. Cada uno de los auditores que integran el colegio se pronunciaron señalando no solamente su acuerdo por la aprobación, sino también la gravedad que implicaba, inclusive críticas de fondo. Sería muy importante tenerlo en cuenta, porque además nosotros hemos auditado pero todos los programas de construcción de viviendas. Bueno, hay un punto clave, que acá estamos hablando de viviendas, están, sí, a la vista, son construcciones grandes, no se pueden tapar con una alfombra, digamos. Hay un dato que tiene que ser claramente conocido por todos. Finalmente, ¿cuántas viviendas se construyeron con ese dinero? Hay 800, digamos... 22 según el informe. 822. ¿Y Capitanich dice que son más? ¿Cómo puede haber diferencia hasta ya no en un índice de inflación, sino en cuántas casas uno ve y otro ve? Mire, sobre esto es importante aclarar. Nosotros en el informe de auditoría tomamos un universo determinado de fondos. No podemos auditar absolutamente todo, sino tenemos que ir y seleccionar una muestra. Sobre 9 provincias donde están establecidos las distintas actividades del programa de Sueños Compartidos, seleccionamos 7. Creo que Río Negro y Misiones nos faltó. Todas las otras, Chaco, Santiago del Estero, sí, y municipalidades como la municipalidad de Ezeiza, Tigre, Rosario. Quiero decirle que va a ver usted que entre los intendentes o los gobernadores hay de todos los colores. Bien. Ya le cita la ciudad también. Entonces, es en el conjunto del mapa nacional que nosotros extraemos una muestra. El compromiso, los convenios que se habían firmado eran por 1.300 millones y para la realización de 4.000 y pico de viviendas. Nosotros, de la muestra que tomamos, abarcaba 2.000 y pico de viviendas. Sí. Que nosotros estudiamos la situación de esas viviendas. Y fuimos a verificar cómo habían realizado la planificación, y efectivamente encontrábamos enormes dificultades, mucha improvisación. ¿Pero pudieron corroborar que se construyeron ese número de viviendas? Pudimos corroborar que ese número de viviendas se había construido. Inclusive, ¿las 2.000 y pico? No, pudimos comprobar que estaban terminadas 800. Bien. Había muchas otras que venían en curso y que estaban a punto de terminarse o con algún tipo de dificultad, porque no olvidemos que el programa se interrumpe. Nosotros lo auditamos hasta que el programa se interrumpe y ya pasa a las jurisdicciones locales, vale decir, las provincias o los municipios, y en algunos casos solamente pasa a alguna empresa privada, pero en general. En el periodo que nosotros hemos auditado, 2005 al 2011, en el universo de lo que nosotros hemos auditado, habíamos detectado 822. Habitadas. Concluidas. No, porque en muchos casos había enormes dificultades, y aquí es donde el informe es interesante. Había lugares en donde las casas habían sido terminadas, pero no se había previsto ningún servicio básico, como puede ser la luz, la electricidad, perdón, el agua, las cloacas, y marcaba la imposibilidad de una entrega. En otros casos estaban en condiciones de ser entregadas, pero se planteó una enorme litigiosidad. ¿Quiénes la iban a ocupar? Porque no había habido una planificación o identificación clara de quiénes eran las personas que, las familias que tendrían que ocuparlas. Entonces eso dio lugar a muchísimo clientelismo. Nosotros lo señalamos en el informe. Vale decir que las irregularidades, las dificultades que presentó el programa son de distinta naturaleza. Hay lugares en donde no
no se hicieron los estudios de suelo, se emplazaron construcciones que después tuvieron que ser trasladadas o se llevaron a cabo construcciones en lugares sobre la base de un mapa de estudio de suelo distinto al que donde realmente se realizaron. ¿Qué casos concretos de clientelismo detectaron? Bueno, encontramos, hay, yo le diría, casos de litigiosidad, yo le diría aquí mismo en algunos conflictos que se presentaron en la ciudad, que desembocaron inclusive en falsificación de firmas. A ver, para explicarle un poco, la modalidad era, los fondos nacionales transfieren, las jurisdicciones locales, la municipalidad o la provincia, es la que recibe los fondos y la que va a ejecutarlo, la constructora es Madres, ¿no es cierto?, la fundación. Pero al comienzo, la modalidad, cuando esto estaba en manos de la Subsecretaría de Vivienda, que estaba Bontempo, el funcionamiento era que había una ONG que era la que planteaba la necesidad y señalaba quién la tenía que hacer. Planteaba la necesidad de que se hiciera la construcción, diríamos, las viviendas para personas con dificultad o vulnerables, y luego sobre esa base se determinaba quién la realizaría, que en general todas las viviendas desembocaron en el programa de Sueños Compartidos, en la Fundación como constructora. Aquí hay una litigiosidad muy grande porque la ONG que aparece como señalando la necesidad, como la que, y señalándola a la Fundación como la entidad que tendría que ser constructora, aparecen firmas en principio que se están investigando, falsificadas. Con lo cual, pero después el sistema fue mucho más, muchísimo más directo, porque eran fondos nacionales que se transferían a las jurisdicciones y las jurisdicciones dicen, y lo prueban en el informe, que ya venían con la indicación de que las contrataciones tenían que hacerse directamente con Fundación Madre de Plaza. La verdad que de solo escucharse ya se ve todo como muy sinuoso, complejo, que se presta para varias interpretaciones. Pero concretamente, para que nos quede una idea, los fondos públicos, ¿a cuánto ascendieron? ¿Cuánto se estimó? ¿1.300 millones de pesos? Se combinó 1.200 y pico de millones de pesos. ¿Se combinó significa se efectivizó? Se firmaron convenios. Claro, pero esa plata salió ¿de dónde? De lo que nosotros auditamos. Nosotros auditamos convenios por 770 millones. De esos convenios, lo que efectivamente se había transferido eran 500 y pico. Esos 500 y pico nosotros los auditamos. Bien. ¿De dónde sale ese dinero y con qué autorización? Son dineros que salen del Ministerio de Infraestructura. De Planificación. De Planificación e Infraestructura. Primero, vía una unidad ejecutora en la Subsecretaría de Vivienda. Y luego, sin ninguna explicación válida, pasan a la órbita de la Subsecretaría de Obras Públicas, cuando en realidad son obras de vivienda, no son obras públicas. Hay un cambio en la titularidad de la unidad. De estar colocada en la Subsecretaría de Vivienda, que era lo lógico, pasa a la Subsecretaría de Obras Públicas. La Subsecretaría de Obras Públicas hace las transferencias, las jurisdicciones locales reciben y transfieren a la, diríamos, en algunos casos directamente a la constructora, que en este caso es Sueños Compartidos. Bueno, ¿Qué es lo que nosotros verificamos ahí? ¿Siempre la constructora de Sueños Compartidos en la mayoría de los casos? En todos los casos. En todos los casos. Y en todos los casos las contrataciones se hacen con Sueños Compartidos y las contrataciones que hace Sueños Compartidos en todos los casos no es por licitación. Es directamente, son compras directas. Es una de las observaciones que nosotros hacemos porque eso hace... ¿Es legal? No es legal. No es legal. Es irregular. Tiene que haber una oferta pública. Una licitación. Una licitación. Eso ayuda a la transparencia, a la igualdad en las ofertas, etc. Hay toda una serie de irregularidades que se repiten en todos los casos. Y esto es una de las cuestiones que nosotros señalamos con
mucha insistencia. Y lo otro ahora, pero no hay algunos momentos en que el Estado, por alguna razón, no me acuerdo cuál es, puede contratar directamente. Digo, si lo han pensado, y digamos, por eso una cosa es irregular, otra cosa es ilegal. Yo diría de que en este caso el programa en todos los casos realizó contrataciones directas. Sí. Bien. Estamos hablando de un programa que está previsto 1.300 millones. Sí. Y lo que podemos decir es que esas contrataciones directas debilitaron todas posibilidades de control. Entonces, está bien. Y eso permitió, pero por ejemplo, a lo mejor se cubrieron para que no sean ilegales por ese lado, a eso me refiero. Probablemente si uno estudia la situación concreta, pero usted violó un principio básico de la contratación eso pública. Seguro. El fondo público. Entonces hay condiciones en las cuales de excepcionalidad, en donde pueden con argumentos fundarse. Claro. En este caso se dijo de que la situación de la vulnerabilidad, de que era un organismo, en fin, daba la necesidad de la rapidez también. Pero nosotros, más que cuestionar en sí mismo, más allá de señalarlo, la circunstancia, vimos las consecuencias y dijimos, miren, la falta de transparencia, entonces la falta de control. ¿Y esta falta de control en qué desembocó? En que nosotros comprobamos que entre los cheques que negociaba la fundación, vale decir los Joclén, de los que administraban, están personas jurídicas y físicas que no tienen nada que ver con la construcción. Bien. Como es, por ejemplo, el caso de las agropecuarias y las cerealeras. Nosotros, en el universo que nosotros auditamos de los 500 y pico de millones, vimos cheques por 156 millones de empresas que no tienen nada que ver con la construcción. Y estos son cheques que entregó la fundación. Y vemos cheques que, más allá de estos cheques que se negocian con empresas que no tienen nada que ver con la construcción, vemos también que hay cheques por millones de pesos de uno de los Joclender al otro de los Joclender y viceversa, con lo cual tenemos Pablo Joclender con 13 millones, del cual él ha sido beneficiario de esos cheques, cheques de fondos públicos. Bueno, a eso iba. Para ver concretamente esos desvíos de fondos, ¿cuáles son y a dónde llegaron? Uno supone viviendas populares o para gente con necesidades, sale del Estado, va a una entidad de bien público, contrata a la constructora y se le paga y se terminó. Ese sería el camino lógico. ¿Qué otro camino vieron ustedes entonces? ¿Qué es inexplicable? Nosotros lo que vimos es que cheques de la Fundación y del programa Sueños Compartidos fueron pagados a empresas o fueron cobrados por empresas que nada tienen que ver con la construcción. Una cerealera, dice usted, por ejemplo. Una cerealera, no una cerealera, o cooperativas, empresas agropecuarias, que no tienen nada que ver con la construcción, y son 156 millones en los cheques que nosotros vimos. Quiere decir que aquí había... ¿Y qué explicación tiene? Vender cheques, se venden cheques. Sí, vender cheques y cobrar... y cobrarlos en efectivo, claro, sin conocer cuál es la comisión, ni la legalidad, pero al mismo tiempo una disponibilidad en efectivo sorprendente, porque ¿dónde iba ese dinero? Iría a Meldorec, que era una empresa constructora y al mismo tiempo era de ellos, a Antártica Argentina, que era... Entonces toda una situación muy oscura que la justicia puede determinar ahora, y supongo que le van a decir a una... ¿Qué hacía usted negociando con Joclender por tantos millones de pesos? Porque no estamos hablando de que fue un cheque o dos. Claro. Porque podría entenderse de que la fundación, y efectivamente tiene un giro, pero de los fondos de la fundación, pero esa empresa el 10%. ¿Qué culpabilidad puede tener? Digamos, porque una empresa recibe un cheque por 150 millones de pesos, Joclender se lo da, y la empresa le paga en vez de 150, 140 para hacerse el efectivo. La empresa obviamente gana con un cheque diferido. En ese caso, ¿la empresa qué compromiso legal puede tener? Mire, es muy difícil de determinar. Claro. Eso yo creo que... El tema es el efectivo que recibió Joclender. Yo creo que desde ese punto de vista nosotros tenemos derecho a criticarlo. Creo que la responsabilidad jurídica de los intermediarios, de los que han cobrado cheques, lo tiene que determinar claramente la justicia, porque probablemente con ese líquido se podrían realizar operaciones de construcción u operaciones completamente inversiones personales, y en ese caso hay una desviación de fondos. Los Joclender son famosos por los autos modernos, por el avión, por
En fin, ¿y con qué se compró eso? Bueno, la verdad es que pensar un minuto solamente que un programa de 1.000 millones de pesos puede ser manejado de esa manera, esto es insospechado en un país, esto es una cosa inaceptable. ¿Cómo van a ser más de 1.000 millones de pesos? No hubo una sola gestión de control, ni a nivel, creo que la única que hubo rendición de cuentas fue en el caso de Rosario. Le digo, el informe es muy completo, yo lo que estoy tratando es un informe muy riguroso, muy concreto, pero cabe una interrogante: ¿cómo puede ser un país en el cual un ministerio transfiere 800, 1.700, 1.300 millones a una entidad manejada por 2 o 3 personas que van a librar cheques durante 5 años, hacer intercambio, una ruleta? Es casi un poder financiero el que se le está dando a individuos. Sí, a 2 expresidiarios, realmente dicho así es inexplicable. Es inexplicable, y además que abarca muchísimas jurisdicciones. Entonces, este era el modus operandi, era un faraón, eran unos faraones. En este país, ¿cómo es posible? Entonces, ¿cómo se va a defender esto? Yo quiero decirle, nosotros tenemos pruebas, pero muy contundentes de este modus operandi. Pero no una, todas eran así. No hay excepciones, quiero decir, es al revés. Nuestras pruebas no apuntan a decir, bueno, en tal caso o en tal otro. No. Este era el modus operandi, esta era la forma como se canalizaban los fondos. Le hago la última consulta después. Sí. Con este monto de dinero, ¿usted cree que hipotéticamente o presuntamente los Joclenden reciben este dinero y si presuntamente cometieron algún delito con estos fondos, actuaron en forma independiente? ¿Un ministerio público destina esta cantidad de fondos desconociendo cómo se manejan y sin controlar? Mire, yo creo mirando por otro lado, desconociendo, faltando al control. Eso lo tiene que determinar la justicia, pero lo cierto es, esto es así y lo tendrá que determinar la justicia. Nosotros tenemos cheques comprobados, cheques de funcionarios que tenían responsabilidad o estaban vinculados a la propia operatoria. ¿Cheques de qué tipo? Cheques... ¿A nombre de funcionarios? A nombre de funcionarios, sí. ¿Cheques emitidos por la Fundación? Cheques emitidos por la Fundación. ¿A nombre de un funcionario? A nombre de personas vinculadas. Bueno, nosotros hemos entregado toda esta documentación a la justicia. La justicia procederá y al Congreso. ¿Funcionarios de qué ministerio? ¿De planificación? Mire, hay de gente vinculada a la... Así que además está eso. Pero es muy importante, si nos puede decir, porque la cifra, es una información nosotros de interés público. Por el momento, esto es algo que... Pero no hay secreto de sumario todavía en la causa de nada. No, pero eso va a determinarlo la justicia. ¿Usted no lo puede decir? Acaba de recibirlo, el juez determinará si lo hace dentro del secreto del sumario. Lo que sí hemos podido establecer es la identidad de las empresas que operaban y que estaban dentro de la causa, imputados en la causa. Entonces ahí vemos los cheques de Joclender, los damos a publicidad, vemos los cheques de Meldorec, vemos los cheques de Antártica Argentina. Fíjese, el escándalo, la primera denuncia la hizo una diputada Quirós sobre el tema de que Antártica Argentina podría estar realizando operaciones de lavado, etcétera. Entonces, este dato... Lo hizo en la UIF. Sí. En la UIF. La Unidad de Investigación Financiera. Los cheques que salían de las empresas de Joclender, que iban, por ejemplo, a empresas cerealeras o agroganaderas para hacerse efectivo con cheques diferidos. Algunos de esos cheques también iban a funcionarios, dice usted. Hay cheques, y en el informe está señalado, inclusive la suma, 225.000 pesos a personas que estarían vinculadas a funcionarios o a entidades. ¿A funcionarios o a vinculados a funcionarios? A funcionarios que tienen responsabilidad en la... ¿El Ministerio de Planificación? Mire, son 10 provincias,
son 6. Me está esquivando Lo que le quiero decir es que nosotros queremos Yo que le pregunto claramente, creo que es de interés público saber si hay... Nosotros tenemos pruebas y Sí. se le hemos entregado a la justicia Sí. de los 225 mil pesos que hemos comprobado como entregados a personas que... O sea, hay al menos un cheque de las empresas de los Joclender, puede no ser de empresas, puede ser de la fundación. de la fundación, claro. a funcionarios públicos. Lo hemos dicho y vamos a ver lo que disponga la justicia. El Congreso tiene también esta información. Nosotros el informe lo hicimos porque nos lo solicitó el Parlamento. De tal manera que el Parlamento tomará decisiones vinculadas a y al mismo tiempo creo que hoy ya el Congreso, los parlamentarios van a tener que pronunciarse sobre si han recibido este informe, que nosotros ya lo hemos mandado debidamente y lo hemos enviado a la justicia. La justicia tendrá que tomar una serie de decisiones que están vinculadas a qué funcionarios va a convocar, etcétera, y sobre la base de la información que nosotros le entregamos, y esas medidas las anunciará el juez. Nosotros, Gracias por compartir esta información pública con nosotros. Que le vaya bien. Muchísimas gracias. Leandro, después el titular de la Auditoría General de la Nación, enseguida seguimos acá en Infobae TV.